Y qué bueno que nos acompañan una vez más a este su programa, A Jesús por María. Estamos este día transmitiendo desde aquí de la cabina de Washington, D.C., del área metropolitana de Washington, D.C. Específicamente estamos en el área de Virginia, en la ciudad de Manassas. Y como siempre, con mucha alegría, vamos a empezar este programa porque cuando ya se está terminando no queremos parar porque el tema se vuelve tan interesante, así es que vamos a aprovechar al máximo posible este día al diácono Orlando Barros que me acompaña. ¿Qué tal, diácono? ¿Cómo está? Muy bien, gracias Maritza. Feliz y contento de estar aquí nuevamente en la realización de este programa maravilloso que le gusta a mucha gente, que ha servido no solamente para evangelizar, sino que ha servido para que el amor y la devoción a la Santísima Virgen María crezca y se multiplique. Y por lo tanto, ese amor crece y se multiplica también hacia Jesús, nuestro Señor. Así es. Porque esa es La misión de nuestra madre. La misión de nuestra madre, llevarnos a nosotros a Jesús. Por eso este programa se llama A Jesús por María. Muy bien. ¿Y qué tema vamos a tocar? Pues vamos a continuar nosotros con el tema que estábamos tratando la semana pasada, donde hablábamos de el silencio de María, que es el episodio 8. Bueno, este sería el episodio número 9. Claro. Tenemos el 9 y hablábamos del drama del silencio y del silencio mejor guardado. Preguntamos la vez pasada que por qué María había guardado silencio, por qué María ni siquiera fue capaz no fue capaz, no se atrevió, no tuvo la necesidad de contárselo a José, de la experiencia que había tenido ella con el Espíritu Santo. Y al final nosotros decíamos que María era una mujer de fortaleza y que en esa intimidad con Dios, esa experiencia que tuvo ella de Dios en su propia vida, le daba esa fortaleza para ser fuerte interiormente y no preocuparse por nada, ni preocuparse por el que dirá, ni preocuparse por el futuro, ni preocuparse por el niño, ni preocuparse por el compromiso que tenía con José, porque ella estaba en manos del Señor. Y solamente eso le bastaba a María. Y no preocuparse en el sentido de que no le importa nada, sino de hablar de la confianza en Dios. De la confianza en Dios. La fe en ella. Ella trabajaba duro por cumplirle al Señor. Exacto. Porque a pesar de que aparentemente a María el cerco se le cerraba, ¿verdad? De su propia vida y que se exponía a una muerte incluso apedreada, ella no estaba tranquila porque, como usted lo dijo, confiaba en el Señor. Así estuviera colgando de un abismo, ella confiaba siempre en el Señor. Y preguntamos al final entonces qué hacer. ¿Qué hacer si el futuro, bajo la perspectiva de María siendo una mujer en esa época, no tenía salida? O sea, el futuro de ella estaba designado a la muerte o al destierro y las consecuencias graves le iba a llevar el hijo, ¿verdad? Sin embargo, ella solamente no hizo nada. Uh-huh. Porque ella confió en el Señor y además de que ella pudo haber experimentado preocupación, también experimentó la dulzura de Dios, el amor de Dios y la presencia de Dios en su vida. Y entonces a ella lo único que le faltó fue abandonarse, confiar en el Señor y guardar silencio, porque María es madre del silencio. Ahora entonces vamos a hablar el día de hoy de San José. Qué diosidencia, ¿verdad? Exacto. Porque hoy justo estamos celebrando pues el Día del Padre. El Día del Padre, exactamente. Y San José, es el padre putativo, el padre adoptivo de Jesús,
Pero también la iglesia desde los primeros tiempos, desde las primeras épocas, lo ha considerado el protector y padre de la iglesia. Protector y padre de la iglesia. Por eso a San José nosotros también tenemos que pedirle que nos proteja. Es el único santo junto con San Juan Bautista que tiene 2 fiestas en el año, ¿verdad? Que tenemos el 19 de marzo, que conmemoramos la fiesta de San José, el día de San José, y el 1 de mayo, que tenemos a San José Obrero, que es el Día del Trabajo en nuestros países. Bueno, el Día del Trabajo aquí cambia, porque es en septiembre, pero el Día del Trabajo que se conmemora mundialmente, el patrono es San José. Okay. Bueno, a San José, se le conoce como un hombre justo, el varón justo. Y si nosotros entendemos, comprendemos y admiramos a María, que guardaba silenciosamente su secreto, y preguntábamos la vez pasada que por qué no se lo contó a José, a partir de los esponsales. O sea, esponsales era el compromiso, lo que explicábamos nosotros la semana pasada. Ese compromiso en el cual ya ella pasaba a ser, depender de José para todo, porque José era su señor. Y ella tenía que contarle absolutamente todo. Sin embargo, ella no se lo contó. ¿Y por qué no se lo dijo? Ante la opinión pública, ¿verdad? Podríamos nosotros pensar que una de las mayores humillaciones en los tiempos de María y José, que se ha incluso trasladado a estos tiempos, una de las mayores humillaciones para un hombre en la vida social es el hecho o el rumor de que su esposa le haya sido infiel. Eso mata a las personas. Moralmente acaba. Especialmente en una sociedad como la nuestra, que es una sociedad de corte y de estructura machista. A pesar de todo lo que nosotros digamos y de toda esta igualdad de los derechos entre hombre y la mujer, sigue siendo una cultura machista. Y no porque el hombre lo haya impuesto, sino porque también es aceptado por la mujer, porque la mujer de alguna manera también depende del hombre y es dependiente en su gran mayoría, culturalmente estamos hablando, ¿no? Claro. Culturalmente. Y es lo que se ha heredado en nuestros pueblos. Y si esto ha sido siempre así, podemos imaginar que sería una sociedad patriarcal en la que vivía José. Además de eso, basta abrir el libro del Levítico y explicábamos la vez pasada que hay un divorcio automático. Se puede escribir una carta de divorcio, así no estén casados, sino únicamente con el compromiso en los esponsales. Pero igualmente es el escándalo y lo que le espera a la mujer es una lluvia de piedras. No hay una salida diferente sino a morir apedreada. Entonces la pregunta lógica que nosotros podemos hacernos es ¿por qué José no reaccionó así, de esa manera? Como normalmente hubiera reaccionado un hombre de su época y como la tradición lo dictaba y a la que él culturalmente estaba obligado a hacer también. Entonces nos dice el padre Larrañaga, nos da unas razones que son válidas, lógicamente. Dice el padre Larrañaga que en primer lugar, María, por ser inmaculada y por ser la llena de gracia, esta
el que ella no tuviera pecado y que fuera la llena de gracia del Señor debió reflejarse en su semblante, en su forma de ser, en su forma de actuar, en su forma de hablar, en su forma de vestir, en su forma de comportarse dentro de su núcleo familiar y dentro de la misma sociedad de este pueblo de Nazaret. Era lo que hablábamos la semana pasada de eso especial que tenía la Virgen, que a mí, bueno, me llamó mucho la atención eso de que ningún hombre, hablábamos de que ningún hombre podía verla con ojos morbosos o exactamente, ni desearla como ni mujer. desearla como mujer. Entonces, todo eso especial que pues que la Virgen tiene. Y debe ser que María desde niña debió tener algo especial, algo que uno llama eso especial. Claro. Yo recuerdo una vez, recién llegados a este país, hace más de 20 años, vivíamos en una ciudad de Scranton, Pensilvania. Llegamos, recuerdo que en el mes de diciembre, a esa ciudad. Y el primer domingo que llegamos allí fuimos a una parroquia, que era la parroquia de la Natividad, que estaba en el South Side de la ciudad de Scranton. Y estuvimos en la misa que precisamente se celebraba la fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe, la guadalupana. Pues nosotros estábamos ahí, no conocíamos a nadie, pero yo tuve una experiencia, y es que cuando yo vi a la Virgen de Guadalupe que venía en un banner como este, en un estandarte como este grande, no, mucho más grande, venía traían pues al frente a la Virgen de Guadalupe entrando en la procesión inicial de la Santa Misa. Y yo volteo, porque viene y yo volteo, y cuando la veo, enseguida entró en mí un sentimiento que mi reacción y mi respuesta a ese sentimiento no fue de incomodidad, sino de llanto. Y yo lloré en ese momento al ver a la Virgen María. Entonces, si eso es una imagen, ¿verdad? ¿Cómo sería de pronto la presencia de la Virgen María? Verla en persona, verla en San José, verla ella siendo una niña. Que de hecho, esta mañana estaba viendo yo un documental de Medjugorje, donde los niños en su tiempo, cuando eran niños, le preguntaron de que por qué ella era tan bonita, tan hermosa. Y ella dice, porque yo amo. Entonces, de que unos niños pues se maravillen de la belleza, sí, ¿verdad? Debe ser una cosa hermosísima. Entonces María debía tener algo especial, algo muy especial. Era una joven que evocaría algo divino, envolviéndose su figura y personalidad en una aura misteriosa, en ocasiones indescifrable, pero que al fin y al cabo debería ser José un observador muy sensible, dice el padre Larrañaga. También nos dice que a partir de esa reacción de José podemos nosotros suponer y seguir presuponiendo que debió sentir por María admiración y quizás veneración. Entonces esa es la razón por la cual él no la rechaza. Esa es la razón por la cual él, a pesar de que pensaba que María le había sido infiel porque estaba embarazada y ese hijo no era de él, porque ellos no habían tenido relaciones, él no tuvo el sentimiento de rechazarla, de acusarla, de denunciarla, porque él veía solamente en María algo especial, y además de eso, veía en María, él tenía sentimientos de admiración y muy probablemente de veneración. Entonces, el Evangelio de San Mateo a nosotros nos presenta a San José como un hombre justo.
Así lo describe San Mateo, que cuando se refiere a la relación de María y de José, decía que ella estaba comprometida con un hombre que era un hombre justo. Y cuando la Santa Biblia a nosotros nos habla de un hombre justo o de una persona justa, nos quiere decir que es sensible a las cosas de Dios. Entonces, si él es sensible a las cosas de Dios, porque en su corazón no hay maldad, entonces él ve algo especial en María. Hay una admiración por esta niña que va a ser su esposa, que está ya destinada a ser su esposa. Sin embargo, él siente veneración porque es muy sensible a las cosas de Dios. Y María, vemos que es la hija predilecta de Dios. Entonces, ante todos estos hechos que José desconocía, por supuesto, había algo que a él le impedía denunciar a la Santísima Virgen. José, con esa sensibilidad, dice el padre Larrañaga, debió ver en María algo más y otra cosa que una muchacha atractiva. Entonces, ahí recordamos lo que usted nos decía hace unos momentos, lo que hablábamos la semana pasada, que María no podía despertar en un hombre sentimientos diferentes de pronto a la admiración. Y fue lo que sucedió con José. Y debió apreciar en ella algo especial, algo diferente. Y por qué no un misterio. María para José, para San José, era un misterio. Debió haber sido. Que debió haber sido, que él no podía descifrar, que él no podía entender, pero sabía que era algo especial y que ella tenía algo especial. Era imposible que aquella criatura angelical, que él conocía perfectamente, tuviera semejante traspié. Entonces ya él podía pensar, pero bueno, yo no creo que esta niña angelical haya cometido este acto de adulterio. Entonces, esos sentimientos encontrados que tenía él. Claro que debe haber sido una cosa muy fuerte. Debió ser una cosa muy fuerte. Esos sentimientos encontrados es lo que le permitió a él, o lo que no le permitió a él entonces actuar como normalmente debió actuar. Y como la tradición le exigía, entre otras cosas, que actuara. Seguro que estaba muy confundido. Estaba muy confundido, exactamente. Entonces, por otra parte, las evidencias que estaban a la vista. Y las evidencias, ¿qué pasó? ¿Y ahora qué puedo hacer? ¿Qué pasó aquí? ¿Y ahora yo qué hago? ¿Verdad? Entonces, debió ser tanta la estima, la estimación, la admiración, incluso hasta la veneración por María, que por esto decidió no dar rienda suelta a su típica violencia, a su típico comportamiento de un hombre burlado y engañado. Y debió haberse preguntado por qué el silencio de María. ¿Por qué no le dijo nada? No, y me imagino que hasta se lo habrá reclamado, ¿no? Pero ¿y por qué no me dijiste? Si tú tienes el derecho, el deber y la obligación de decírmelo, porque nosotros estamos comprometidos. Pero antes de él tomar esa reacción del hombre ofendido, él lo que hizo fue sufrir en silencio toda aquella situación, aguantársela él solo, sufrir en silencio. Y se me ocurre también que, bueno, no podemos pensar como Dios pero ¿por qué Dios precisamente hizo que María saliera embarazada antes de casarse y no después? Porque ella estaba próxima a casarse. Bueno, porque después del matrimonio entonces ellos tenían que tener
las relaciones sexuales, y entonces esto de la virginidad perpetua de María no iba a ser posible. Sí. Y además el hijo que María estaba esperando, seguramente que se podía presentar la confusión de que no fuera hijo del Espíritu Santo, sino el hijo de Dios, sino que fuera hijo de José. Correcto. Sí. Entonces, eventualmente, la manera más fácil que él pensó fue ausentarse de Nazaret, pero no por él, sino para proteger a María, para que María no fuera maltratada por la opinión pública y no fuera expuesta públicamente al escarnio público. Pues él decidió entonces mejor apartarse de Nazaret, perderse y decir, bueno, nada, no nos casamos. O de pronto sí, ella quedó embarazada por mí, pero no había quien le preguntara porque él a lo mejor se iba a ir. Pero no iba a tener María un rechazo por ya. Lógicamente, sí iba a tener un rechazo, porque incluso el que una jovencita en su compromiso tuviera relaciones con su prometido, también era visto como una falta grave. Una falta grave. De todas maneras, podemos decir que José actuó sigilosamente. Y es lo que el Padre llama un sigilo reverente. Sigilosamente, pero con reverencia a la Santísima Virgen María. Como sabemos, María, que era una joven muy inteligente, que ya lo hemos discutido aquí, que era muy inteligente, y además de eso era muy reflexiva, midió exactamente la importancia y la trascendencia del doble prodigio. Primero, Madre de Dios, Madre de el Verbo encarnado. Y en segundo lugar, la virginidad perpetua. Y ella, que era tan humilde y se sentía tan poca cosa, porque ella se declaró incluso la esclava del Señor. Entonces se sintió fuertemente sensibilizada, entre emocionada, agradecida, confundida, considerándose ella misma indigna de todo aquello, de por qué el Señor la había escogido a ella. Y tomó conciencia de que el mejor homenaje, la mejor manera de agradecer y ser fiel a tanta gratitud de Dios, que venía de Dios, a la gratuidad que hablamos en unos programas pasados, era reverenciar todo aquel misterio con un silencio total. La forma de ella agradar a Dios y de alguna manera devolverle algo de la grandeza que Él le había dado era guardando silencio, y un silencio total. Ahora, el Señor, por otro lado, el Padre Creador, emocionado por la fidelidad silenciosa de su hija, entonces vino a su auxilio. Entonces, bueno, María es fiel. A María, por mi voluntad, ella está metida en este embrollo, está metida en este problema, entonces vamos a sacarla de esto, ¿verdad? Entonces, con una intervención fuera de serie, ¿qué hizo Dios? Había metido en un callejón sin salida a la Santísima Virgen María, y el único que podía sacarla era Él mismo, y así lo hizo. ¿Cómo lo hizo? Con una revelación interior. Inequívocamente sentida, le habló a José. ¿A través de quién? De un ángel. Pero no el ángel se le presentó, sino en sueños. Esa es la diferencia. Dios envía a su mensajero, Gabriel, a la presencia de María. Se le presentó a María. A José también le envía el mensaje, pero en sueños. Está dormido y él sueña. Y el sueño entonces le dice: José, deja a un lado esos temores.
María no es una mujer cualquiera, no es, ¿verdad? Es la elegida entre las mujeres de todos los tiempos, la que ha germinado en ella esa actuación directa, excepcional de Dios. Es la mujer que Dios ha escogido desde toda la eternidad. Y me imagino que le habrá hablado maravillas y las razones por las cuales Dios escogió a María. Y entonces le dice al final: llévatela tranquilamente a tu casa y guárdala como un santuario vivo de Dios. Guárdala, protégela. De ahora en adelante ella será tu responsabilidad. Y el niño que va a nacer, que será llamado Hijo de Dios, es tu responsabilidad también. No es hijo tuyo, es hijo de Dios, pero tú vas a ser el padre putativo porque Dios lo decidió así. Y como José era un hombre justo, y ser un hombre justo era sensible a las cosas de Dios, entonces él no tuvo otra opción sino aceptar también la voluntad de Dios y realizar el trabajo lo mejor posible, esa tarea que el Señor le había encomendado. Y por esa misma sensibilidad fue que a lo mejor, no a lo mejor, que por eso creyó en un sueño, porque muchas veces soñamos, hasta sentimos que es real. Muchos sueños los hemos sentido que son real y como él saber que realmente esa era la verdad. Esa era la verdad. Entonces, a partir de ese entonces, José debió ser y debió actuar con total respeto hacia María. Un hombre sensible a las cosas de Dios como él debió tratar a María con una actitud hecha de reverencia, de cariño y de admiración. Porque él ya sabía que ella, la escogida, no iba a ser su esposa. O sea, y también me imagino ese silencio de José. El silencio de José. Que él no le dije, ya entendí cómo está la cosa. Sí. Él simplemente, me imagino yo, obró. Exacto. Y no le dijo, ya entendí por qué estás así, y yo te voy a proteger, y tuve un sueño, me imagino. El hecho es que José entonces ya miraba a María no como mujer, sino con admiración, con respeto, con veneración. Y contemplación, me imagino. Y contemplación. En un hombre fuertemente tocado por Dios, quedaban trascendidos, sublimazos. Estoy leyendo lo que escribió el Padre. Quedaban trascendidos sublimazos de lazos afectivos meramente humanos, y María fue para José desde entonces más que una muchacha atractiva, fue un reverente santuario del Dios vivo. Reverente santuario del Dios vivo. Ella sabía que en el seno de María estaba el Hijo de Dios, el esperado. Y este era un hombre justo, era un hombre sensible a las cosas de Dios, era un hombre conocedor de las Escrituras. Y se estaban esperando el Mesías, que venía siendo anunciado siglo tras siglo. Y de repente encontrarse él en esta situación, él tenía que venerar a María, porque en ella estaba Dios. Debió ser, entonces nosotros podíamos pensar ahora en una forma diferente. No debió ser una situación difícil para José, sino que debió ser una situación agradable para José. Nosotros que de alguna manera hemos tenido una experiencia de Dios, y esa experiencia no ha sido tan manifiesta, no ha sido tan fuerte, no ha sido tan arraigada y no ha sido tan evidente como la que tuvo José, sentimos a veces sensibilidad cuando estamos ante el Santísimo.
Mire, yo les confieso algo. Cada vez que yo expongo el Santísimo, yo sudo copiosamente. Y eso me ha sucedido siempre, desde que el obispo me ordenó como diácono. Cada vez que yo expongo el Santísimo, yo sudo copiosamente. ¿Hay una explicación para eso? Yo no la tengo. Pero me imagino, en mi ignorancia y atreviéndome de pronto a emitir un juicio que puede ser equivocado, que es la forma como Dios me habla a mí. Es sentirme en la presencia del Dios vivo en el sagrario. Y por otro lado es el influjo del Espíritu Santo que actúa en nosotros y que se manifiesta de una forma particular y diferente en cada una de las personas, en cada uno de los fieles. Esa es una experiencia que yo vivo. Y yo no puedo decir que soy un hombre justo y que soy sensible a las cosas de Dios como José, ¿verdad? Porque si de pronto los que estamos aquí, de pronto los que nos siguen a nosotros por todas las plataformas que tenemos y los canales de YouTube, yo les puedo decir con toda sinceridad que a lo mejor yo soy el más indigno de hablar de estas cosas y soy el más indigno de que Dios me haya llamado a mí para su servicio. Pero sus razones tendrá Él. Y como Él tiene sus razones, yo no tengo más sino que aceptarlas. Decirle, bueno, Señor, yo sé que tú me has encargado un trabajo y yo voy a tratar de hacerlo lo mejor que pueda. Me equivoco y a lo mejor me habré equivocado muchas veces. Y me seguiré equivocando porque a veces yo hasta me admiro de lo inagotable que es mi torpeza. Es horrible, pero bueno, el Señor por alguna razón que Él conoce y conoce muy bien, me escogió para esto. Entonces, para continuar un poco con el tema, podríamos decir nosotros que según la opinión de muchos, debió ser a partir de ese tiempo cuando María y José entonces decidieron llevar una vida no solamente virginal, sino casta dentro del matrimonio. Podíamos nosotros comprender entonces por qué a José la iglesia lo ha llamado siempre el esposo casto de María. Y por qué María tiene una virginidad perpetua que a pesar de estar ella en matrimonio, no tuvo relaciones con su esposo. Y la razón es porque su esposo no la veía a ella como mujer, sino que la veía como el sagrario del Dios vivo. No podía porque entonces pensaba que iba a profanar. José podía pensar que iba a profanar el santuario de Dios. Es por ello que María también se le conoce como el primer tabernáculo de Jesús. Entonces él no podría profanar ese tabernáculo del Dios vivo, santuario del Dios vivo. Es una razón fuerte que nosotros podemos sustentar para asegurar que la Santísima Virgen fue virgen, no solamente por decisión de ella, por designio de Dios, sino porque también José lo decidió así. Y a partir de ese momento, en cuanto José ya recibe el mensaje del Señor, que escucha la voz del mensajero, que todas las dudas que él tiene se le aclaran, y como además de eso él es sensible a las cosas de Dios, porque es un hombre justo, entonces él decide coger a María, llevarla a su casa ya, en matrimonio, ser su esposo legalmente ante la sociedad,
ante la familia, ante la ley, pero decidieron llevar una vida casta por él y virginal. Ambos, vírgenes y castos. Por estas razones, porque él veía en María el santuario del Dios vivo y porque sería incapaz de profanarlo. Y no sé si me salgo del tema, pero estaba yo viendo también una conversión de una pareja, que por cierto colombianos, él también es médico, era cirujano plástico, y entonces él, después de hacer cirugías a mujeres, esa conversión que él tuvo lo llevó a quitar prótesis de mamarias y de todo tipo que él hacía cuando él se convirtió. Y al final lo que me llamó la atención de ese testimonio es que incluso él había operado a su esposa, así la conoció, ella era modelo. Y la modelo, al final, bueno, con ella creo que fue la primera o la segunda que él empezó, porque él no sabía quitar, dice, solo poner. Entonces, al final, su matrimonio terminó en eso, de que prometieron la castidad. Entonces, ahí me di cuenta que hay muchos matrimonios que también están llevando esa vida y se la ofrecen al Señor de llevar un matrimonio en castidad. Qué bueno. Uh-huh. No, las historias de conversiones son muchísimas. Yo no sé si usted conoce la historia del doctor John Bruchaski. No. Él tiene la clínica Tepeyac en la ciudad de Fairfax. Él y su esposa son médicos y eran abortólogos. Ellos trabajaban en clínicas de aborto. Y este hombre tuvo una conversión después de una visita a la Virgen de Guadalupe en México, a la Basílica de la Virgen de Guadalupe, y posteriormente viajó a Medjugorje y tuvo una conversión, y este hombre es testimonio, y podemos encontrarlos en YouTube. Okay. Y él es pro vida. Oh, wow. Después de esto se convirtió, hizo un giro en su vida cuando conoció al Señor, cuando tuvo una revelación. ¿Y eso a través de quién? De María. De María. Porque él llega a Jesús a través de María. Y y él tiene programas en YouTube y da charlas, todo esto, y incluso wow. a los estudiantes universitarios. Sí. Bueno, entonces podríamos decir que cuando se da la verdadera vida con Dios, a la fase de inmersión en su intimidad corresponde y le sucede una fase de donación entre los hombres. Por eso podríamos decir nosotros que entre José y María hubo un matrimonio donde prevaleció la amistad, pero igualmente la comunión con el mismo Dios. Cuando más intenso haya sido el encuentro con el Padre, cuando más fuerte haya sido la experiencia de Dios en nuestras vidas, tanto más extensa sería la apertura entre los hombres. Nosotros no podemos hablar del amor de Dios si no lo hemos experimentado. Usted, Pepe, el director de Radio María Washington, los que nos siguen, los que nos ven, que ven nuestros videos, que han tenido alguna experiencia de Dios, saben de lo que estamos hablando. Y entre más fuerte sea esa experiencia, pues entonces nuestra conversión va a ser mucho mejor. Mientras más fuerte haya sido una experiencia de Dios en nuestras vidas, entonces nosotros podemos tomar verdaderamente conciencia o la conciencia de ser unos cristianos reales y auténticos. Pero la única forma de nosotros hablar de Dios es teniendo una experiencia de Él en nuestras vidas. Dios ha sido misericordioso con nosotros. Ha sido misericordioso con nosotros porque nos ha permitido experimentar
su presencia en nuestras vidas, en nuestra vida diaria, en nuestras familias, en nuestro trabajo, en nuestra comunidad. Y por lo tanto nosotros tenemos o hablamos de Dios en una forma abierta y sincera, sin restricciones y sin temor, porque la experiencia de Él que hemos tenido en nuestras vidas así nos los permite hacer. El trato con Dios que no lleve a la comunión con los hombres el trato con Dios que no lleve a la comunión con los hombres es una simple evasión a la que sutilmente una persona se busca a sí misma. ¿Cómo lo podemos explicar? Mire, si yo tengo una experiencia de Dios en mi vida, eso tiene que crear en mí sensibilidad hacia los demás. De que yo pueda ver a las otras personas ya como hermanos. De que yo como hombre, con mi naturaleza masculina, vea a una mujer sin deseo. A una mujer que tenga una figura de reina de belleza. Que la vea sin deseo, sino con los ojos de Dios. De que una mujer no vea a un hombre apuesto, y no estoy hablando de mí, lógicamente, con unos ojos diferentes a los ojos de Dios. Porque entonces eso llevaría a causar un efecto contrario a lo que Dios quiere en nuestras vidas. Que no haya sensibilidad, sino que haya más bien orgullo. Y que ese deseo no sirva para alabar a Dios, para adorar a Dios, sino para adorarnos nosotros mismos en nuestra naturaleza egocéntrica. Entonces, Dios es así. El verdadero Dios es aquel que nunca deja en paz, pero siempre deja en paz. Esta frase, cuando yo la leí, la subrayé y la tengo aquí en negrillas o en negritas, para resaltarla, porque realmente quise entenderla. Dios actúa de esa manera. ¿Y cuándo llega el padre Larrañaga a esta conclusión? Porque María, viviendo en vertical una intimidad con Dios sin precedentes, en donde solamente estaba Dios y ella y Dios, esta intimidad va a abrirla a una comunión también sin precedentes hacia sus hermanos. Y la primera beneficiaria de esto es su prima Isabel. Es una mujer anciana que está embarazada, que está en su 6º mes, cuando el verbo de Dios se encarna en María. Y entonces, María corre en su ayuda. Y se presenta aquel encuentro maravilloso, lógicamente, donde el Espíritu Santo juega un papel preponderante en este encuentro y en esta conversación que tienen estas dos mujeres, una mujer anciana y una mujer muy joven, las dos embarazadas, en los dos extremos de la vida, en la que una llena del Espíritu Santo, siente esa presencia porque su bebé salta en su vientre de alegría. Y entonces ella reconoce a esta niña como la madre de Dios. ¿Cómo sabía María? Sí. ¿Cómo sabía Isabel que María estaba embarazada? ¿Cómo sabía Isabel que María estaba embarazada? Si ellas no se comunicaban, no tenían una comunicación. Ahora, cuando hablan de la prima, ¿verdad? Otros textos, otras traducciones hablan de una pariente. Dicen no tu prima, sino tu parienta. Significa que puede ser una parienta miembro de su familia, ¿verdad? Pero que vivía por allá. Podría ser una tía abuela. Podría ser una tía abuela de María. Pero hay esa comunicación
entre ellas dos. Una no sabe que ésta está embarazada, María sí sabe porque va en su ayuda. Pero igualmente, aquí lo dijimos una vez, este episodio es lo que nos demuestra a nosotros que hay una santificación de Juan Bautista en el vientre de María. Y el vehículo para esa santificación no fue otro sino que la Santísima Virgen María, porque ella lleva a Dios, lleva a Jesús a casa de Isabel. Por lo tanto, dice el Padre que Dios es así. El verdadero Dios es aquel que nunca deja en paz, pero siempre deja en paz. Nunca deja en paz porque el Señor nos mortifica a nosotros, porque nosotros siempre nos cuestionamos, porque nosotros siempre estamos pendientes de vivir una vida cristiana, a pesar de nuestros errores, a pesar de que en ocasiones es hasta imposible vivir como verdaderos cristianos. Entonces Dios no nos deja en paz. Pero igualmente el saber que Dios a mí me ama y que del amor de Dios, además de ser inconmensurable, además de ser infinito, es un amor verdadero de padre a hijo. Eso me tiene que dar a mí tranquilidad en mi alma. Y me tiene que impulsar entonces a tratar de hacer las cosas bien. Por eso que Dios nunca nos deja en paz, porque siempre nuestra conciencia nos está mortificando, pero igualmente al mismo tiempo siempre nos deja en paz, porque su amor y su gracia es lo que nos permite a nosotros tener tranquilidad y una conciencia en lo ideal que fuera pura y tranquila. Así es. Y lo que a mí me está mortificando es que ya nos quedan pocos minutos. Exactamente. Entonces tenemos que... ¿cuánto? ¿3 minutos? 3 minutos. Entonces, ¿por qué se casó María? Es preciso distinguir dos cosas, la maternidad virginal y la virginidad perpetua. La maternidad virginal es un dato constatado por el Evangelio de múltiples maneras. Y desde el punto de vista de la fe, es un hecho incuestionable. Así que no tiene dudas. Por la fe es un hecho incuestionable. Y está demostrado en los evangelios. Y la virginidad perpetua tiene fundamentos bíblicos, pero su fuerza principal emana de la tradición de la Iglesia. Es doctrina dogmática, porque hace parte de los dones marianos, de los dogmas marianos. Y fue definida en el Concilio de Letrán en el año 649, hace muchos años. La virginidad perpetua es uno de los puntuales más firmes de la mariología y una de las enseñanzas más sólidas antiguas de la Iglesia. Desde siempre la Iglesia ha hablado de la virginidad de María. Entonces, ¿por qué se casó? Si María tenía un hijo sin estar casada, se habría producido una situación insostenible para la madre, pero sobre todo para el hijo, porque él también iba a ser rechazado. Él iba a ser apartado. Y además, como ya se explicó anteriormente, debió ser infinita la delicadeza con que José se aproximó a María y después que el cielo le reveló el destino de su dignidad. Y los dos tan sensibles para las cosas de Dios, después de largas conversaciones, habrían llegado al compromiso de vivir unidos en matrimonio virginal y casto, dando cobertura al sacrosanto misterio de la encarnación y colaboración con Jesucristo en la salvación del mundo. Por eso es que la Iglesia dice, y nosotros los marianos decimos, que la misión de María es una sola: instaurar el reino de Jesucristo en el mundo. ¿Cuándo comenzó? Desde que ella concibió al Verbo. ¿Y con quién lo comenzó? Con su esposo José. Y entonces, yo creo que es una buena oportunidad para despedirnos y
en la oración del cierre involucrar a los padres que nos estén escuchando porque estamos celebrando el Día del Padre. Feliz Día del Padre para todos los padres. Y démosle gracias a Dios porque Él nos ha permitido ser padres, engendrar hijos para la gloria del Señor. Entonces, para terminar con este tema, podríamos entonces hacer una oración y podríamos pedirle a la Santísima Virgen María que nos tome como sus colaboradores para ayudarla a ella a instaurar el reino de Jesucristo en la tierra. Muy bien. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre bueno, Padre de amor y misericordia, te damos las gracias, te alabamos y te bendecimos. Te pedimos perdón, Señor, por nuestros pecados y por las veces que ofendemos tu santo nombre, con nuestro pensamiento, nuestras palabras, nuestras obras, incluso con nuestras omisiones. Pero igualmente te damos las gracias por María. Te damos las gracias por San José. Y te pedimos que a través de la intercesión de la Sagrada Familia, tú nos permitas que a través de María podamos ser sus colaboradores para ayudarle a ella a instaurar el reino de tu Hijo amado Jesucristo en la tierra. Y así, todos convertidos a un solo Dios, podamos llegar juntos a la eternidad y a la vida en gracia contigo. Amén. Amén. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias. Feliz y santa semana para todos. Bueno, no olviden suscribirse, darnos likes y compartir estos videos con sus familiares y sus amigos. Hasta luego. Hasta luego.